Hola, muy buenas tardes o días. Espero se encuentren bien, espero que sigan las recomendaciones de aislamiento y de higiene para contener esta pandemia. Pues el día de hoy nos toca trabajar un tema que se llama reacciones de condensación. Puede sonar un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto, y ya lo verán que al final de este video van a comprender sin mayor conflicto en qué consiste esto de reacciones de condensación. Em, ¿Qué más tengo que decirles al respecto? Pues no, nada más. Pues bueno, este tema va a tener continuidad en segundo año de preparatoria, cuando trabajen en biología uno, las biomoléculas, que es prácticamente lo que estamos trabajando nosotros, lo de los lípidos, carbohidratos y proteínas, solamente que lo van a ver con el enfoque biológico, o sea, las funciones que tiene cada uno en el cuerpo. Y también este tema les va a servir para química 4 cuando trabaje en reacciones de polimerización, o sea, formación de polímeros. Pues bien, sin más por el momento, comencemos con el video. Este video tiene dos objetivos principales. El primero es que identifiquemos características generales de las reacciones de condensación, o sea, qué tipo de reacción es, cómo se identifica fácilmente, etcétera. Y el segundo objetivo, en realidad, son tres objetivos pequeños. Es que conozcamos las características de tres reacciones de condensación que son importantes para la vida. Esto es lo que van a estudiar en biología. El primero es la formación del enlace glucosídico, que corresponde a la formación de éteres a partir de alcoholes. Con esto explicaremos cómo se forman los disacáridos y los polisacáridos que ya hemos trabajado en clase. Por otro lado, vamos a hablar sobre la esterificación, que son esas reacciones en las que se forma un éster a partir de un ácido carboxílico y un alcohol. Y por último, revisaremos cómo se forma el enlace peptídico, que así se le conoce en biología y en bioquímica, y nosotros lo conocemos en química como el enlace amida. Y este se da a partir de un ácido carboxílico y una amina. Entonces, como pueden ver en el pizarrón de ahorita, pues tenemos aquí unas reacciones de condensación representadas a través de tres dibujos. Por ejemplo, el esquema uno que estoy marcando ahorita, eh, perdón. El esquema uno que estoy marcando en este momento, ajá, tiene, eh, tiene como característica el ser un disacárido. Entonces, se dieron cuenta que se formó a través de un monosacárido que está de este lado y un monosacárido de este lado, y formó un enlace. Entonces, si es una molécula más grande, esa es una reacción de condensación. En el segundo ejemplo, que estoy marcando con el número 2, tenemos un ácido carboxílico y terminó siendo un éster. Esto fue a través de otra reacción de condensación. Y el tercer ejemplo que está marcado aquí es un aminoácido número 1, aminoácido número 2, y ahora forma un enlace peptídico que está marcado aquí. Pues bueno, revisaremos cada uno de estos a detalle en las siguientes diapositivas. Pues bueno, comencemos por definir qué es una reacción de condensación. Pues bueno, las reacciones de condensación empezar, perdón, las reacciones entre compuestos orgánicos, o sea, los que llevan cadenas de carbono, se llevan a cabo usualmente como consecuencia de las propiedades químicas que le otorgan los grupos funcionales que cada una de estas moléculas tiene. Recordemos que los grupos funcionales son estos como el hidroxilo, el carbonilo, el carboxilo, el acilo, el alcoxi, el amino, la amida, los enlaces dobles conjugados. Entonces, todos estos grupos funcionales le dan una característica de reactividad a la molécula, o sea que son los encargados de que se lleven a cabo reacciones químicas entre los compuestos. En este caso en particular, cuando hablamos de reacciones de condensación, estamos hablando de que existe una interacción entre dos moléculas que suelen ser de complejidad intermedia, ahorita les explico qué es eso, y forma un producto más complejo, y usualmente se pierde una molécula pequeña. En todos los casos que vamos a revisar, esa molécula pequeña es el agua. Y pues bueno, les decía que se da entre moléculas de complejidad intermedia. Esto de complejidad intermedia se refiere a que no son moléculas muy pequeñas ni simples, o sea, no están formadas por tres átomos, pero tampoco son moléculas muy complejas, es decir, no son moléculas grandes que tengan muchos átomos, ni tampoco son moléculas que tengan varios grupos funcionales dentro de su estructura. Y se me ocurrió ponerles como un ejemplo no químico esta figura
que seguramente uno de ustedes reconocerá, hecha con Legos. Imaginen que tenemos en la imagen 1, que estoy marcando ahorita, imaginen que tenemos en la imagen 1 esos bloques de Lego. Entonces es como que parecen ser las patitas y una parte del cuerpo, ¿no? De la figura final. Luego ponemos a reaccionar esa imagen de Lego, esta estructura de Lego con la segunda estructura, que es como la cabeza y el pico y el torso, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay una parte de estas dos figuras que hace que sean relativamente incompatibles, o sea que no se puedan pegar uno con la otra. Por ejemplo, esta parte naranja y estos dos trapecios verdes de la molécula, bueno, de la figura 1, no son muy compatibles con estas dos partes azules que tiene la figura 2. Y entonces, si yo quisiera ensamblar con estas dos figuras una figura más compleja, que es la número 3, necesitaría necesitaría perder esas cosas que marqué con azul, o sea, esas partículas que marqué con azul, y entre ellas formarían otra figura. Digamos que más o menos así funciona una reacción de condensación. La figura 1 representa una molécula de complejidad intermedia, o sea, las patas. La 2 representa una molécula de complejidad intermedia, que es la cabeza. Y la 3 es una molécula compleja, o sea, más grande y además con más cosas. Y para poder lograr esa molécula 3 se tiene que perder parte de las moléculas 1 y 2. Y si se dan cuenta, esta figura número 4 que se formó es una figura simple comparado con cualquiera de las otras moléculas. Es más o menos así como se da una reacción de condensación. Entonces voy a ponerle aquí complejidad intermedia a la primera molécula, complejidad intermedia a la segunda molécula. Este es compleja, o sea, es una molécula grande y con varios grupos funcionales, y pierde una molécula pequeña. En pocas palabras, así es como se podría describir una reacción de condensación. Y ya dejando a un lado el ejemplo del Lego, podemos ver un ejemplo de una reacción de condensación en la parte de abajo del pizarrón. En ella tenemos una molécula de etanol, que es un alcohol, lo sabemos porque tiene aquí el grupo funcional hidroxilo. Tenemos después el metanol, que es otro alcohol, que también tiene el grupo funcional hidroxilo, que estoy marcando ahorita. Hidroxilo. Y después de ponerlos a reaccionar, producen una molécula más compleja. La voy a marcar con un cuadrito. Yo creo que de color verde queda bien. Esta. Esta es una molécula, una molécula, una molécula compleja. Y la que tenemos hasta la derecha, que va a marcar de amarillo, esta es una molécula pequeña, ¿cierto? Y esa molécula pequeña provino de estas partes que señalo de amarillo, aunque creo que me equivoqué en señalar una. Permítanme un momentito. Sí, ya. Bueno, estos que estoy señalando de amarillo son las que producen el agua, y las otras dos chiquitas, bueno, no son chiquitas, las otras dos son las que producen la molécula compleja que está en el cuadro verde. Entonces tenemos dos moléculas de complejidad intermedia, que son las primeras, y después tenemos la producción de una molécula grande, que es la verde de los productos, y una molécula simple, que es la amarilla. Esto es como la generalidad de una reacción de condensación. Ahora veamos ejemplos específicos. Les conté que necesitábamos conocer tres, ¿verdad? Bueno, aquí viene el primero de estos tres. Esta es la formación de éteres a partir de algo que se llama un enlace glucosídico. Y pues bueno, aquí tenemos la misma reacción que tenemos en la diapositiva anterior, o sea, el etanol con metanol producen un éter y agua. Entonces, bueno, aquí les puse que la reacción entre dos alcoholes, que ya pueden ser mismo alcohol o alcoholes distintos, en este caso tenemos etanol y metanol, son dos alcoholes diferentes. Y después dice catalizada por un ácido. Voy a hacer énfasis en esta palabra de catalizada. Catalizado significa que intervino una molécula
voy a poner aquí, catalizada. O sea, es necesaria una molécula para que se lleve a cabo este proceso. Es necesario un componente. Extra lo voy a poner. Y le voy a poner con marcatextos color verde. Ajá. Y ese componente extra lo tenemos aquí marcado. ¿Ven que dice H2SO4? Pues si ustedes recuerdan las clases de de finales del periodo pasado, del semestre pasado y de inicios del periodo pasado, recordarán que hablamos sobre ácidos y bases. Y esta sustancia, el H2SO4, es una sustancia ácida. Eso quiere decir que para que dos alcoholes puedan formar un éter, requieren la presencia de ácido en la mezcla de reacción. Este ácido favorece la formación de ciertos productos intermedios, que no tenemos por qué saber cómo funciona eso ahorita. Lo aprenderán en la carrera si deciden estudiar química o biología o bioquímica o algo relacionado. Bueno, entonces ese ácido promueve que se lleve a cabo esta reacción. Digamos que es como el cupido de los dos alcoholes para que puedan reaccionar entre sí. Si no existiera este cupido, o sea, si no existiera este catalizador que es el ácido, no se podría llevar a cabo la reacción. Pues bueno, también a esta reacción se le conoce de deshidratación, está marcado aquí, porque pierde una molécula de H2O. Entonces, todas las reacciones donde se pierda agua se le llama deshidratación. Vamos a señalar como ejercicio los grupos funcionales que están presentes en estas moléculas. ¿Les parece bien? Porque eso es parte de lo que tienen que hacer en su actividad. Este es el grupo funcional hidroxilo. Lo mismo que este, ¿cierto? El grupo funcional que tenemos después de la reacción, espero que recuerden cómo se llama. Este es el alcoxi. ¿A qué serie homóloga pertenecen los primeros compuestos que están en los reactivos? Si tienen hidroxilo, pues son alcoholes, ¿verdad? Ambos. Y si la molécula compleja que se forma en esta reacción tiene un grupo funcional alcoxi, pertenece al grupo de los éteres, ¿cierto? Muy bien. Bueno, y aquí tenemos la molécula de agua que se pierde en esta reacción. Cuando en estas reacciones, en lugar de que los alcoholes sean cualquier alcoholes, estos alcoholes son monosacáridos, o sea, aparte de los carbohidratos, entonces estamos en presencia de la formación de un disacárido. ¿Se acuerdan que los disacáridos están formados por dos monosacáridos? En el ejemplo que les estoy poniendo en esta diapositiva, escogí dos moléculas de glucosa que se unen entre sí en una reacción de condensación y producen una molécula de maltosa. La maltosa es un disacárido. El enlace que se forma entre un monosacárido y otro, este lo voy a marcar de amarillo, ese que en química le llamaríamos que es un grupo funcional alcoxi, lo voy a marcar de una vez, esto es un alcoxi. Entonces, el grupo funcional alcoxi que se produjo por la fusión o por la condensación de dos monosacáridos para formar un disacárido, a ese se le conoce como enlace glucosídico. Es solamente terminología. Y no sé si recuerden que antes de salir más bien antes de que tuviéramos esta contingencia por el virus, habíamos hablado de que en química, en química orgánica, de repente hay como muchos nombres para lo mismo, porque es un área en la que no estudiamos solamente los químicos, sino que también hay médicos, hay ingenieros biotecnológicos, hay bioquímicos, hay biólogos, hay veterinarios, o sea, hay gente de diferentes áreas. Pues normalmente no todos los nombres son como sistemáticos, o sea, no siguen las mismas reglas de los nombres. Entonces, por eso es que de pronto les doy más nombres de los que normalmente se necesitan. Entonces, aquí es uno de esos momentos. Un enlace alcoxi entre un monosacárido y otro monosacárido se le llama enlace glucosídico. Ese nombre es el que comúnmente se ocupa en biología o en bioquímica. Entonces, bueno, aquí también tenemos marcado qué sucede con los grupos funcionales. Igual que anteriormente, tenemos los hidroxilos,
notarán que de un hidroxilo de una glucosa está marcado los dos átomos con rojo y del hidroxilo de la otra molécula solamente está marcado el hidrógeno, ¿cierto? Es cuando se combinan esos átomos rojitos forman la molécula de agua que está al final del compuesto y aquí lo marqué con verde y pues bueno, y lo que resta que es ese oxígeno, este oxígeno, que estoy poniendo la flechita, que no se perdió, o sea que no se utilizó para formar agua, ese oxígeno es el que se utiliza para formar el enlace glucosídico. Ujú. Ahora, identifiquemos grupos funcionales. Antes de la reacción tenemos de nuevo hidroxilo, ¿cierto? Hidroxilo. Después de la reacción tenemos el alcoxi que ya está marcado. Antes de la reacción teníamos solamente alcoholes y después de la reacción tenemos éteres. Bueno, un éter, ¿no? Muy bien, pues en sí esto es lo que necesitan saber sobre el enlace glucosídico. Aquí abajo les puse un par de ejemplos, bueno, no, un par de imágenes que tienen varios ejemplos de en dónde se utiliza la maltosa, este disacárido que explicamos cómo se forma. Se utiliza usualmente para endulzar y sobre todo alimentos que están enfocados a niños o bebés como papillas, juguitos y demás, porque la maltosa es un disacárido que es relativamente de fácil digestión. Entonces por eso se les da a los bebés o a los niños pequeños, porque pues su metabolismo todavía no está tan totalmente desarrollado, entonces les costaría más trabajo romper otros sacáridos como el almidón, por ejemplo, o la celulosa. No sé si se han fijado que luego a los bebés les quitan la cáscara a las manzanas cuando les dan manzana y así. Eso tiene que ver con que le quitan los polisacáridos y tratan de dejar la mayor cantidad de mono y disacáridos posibles. Pues bueno, entonces les decía que se utiliza para endulzar cosas como pastel, como galletas, también para la confitería, también para preparar bebidas, de esos jarabes ya preparados, no sé si los han visto, para hacer sodas italianas o limonadas y demás, también se utiliza para eso la maltosa, para la cerveza, aquí está el ejemplo de varios tipos de cerveza, y en otro ámbito que no es alimenticio, también se utiliza para formar las cápsulas de algunos medicamentos. Ujú. Entonces la maltosa tiene varias aplicaciones. Ya vamos a la recta final de nuestro video. En este vamos a hablar sobre la formación de ésteres a través de la esterificación y de las amidas, que es el enlace peptídico. Entonces, hasta arriba de la diapositiva podemos ver un ejemplo de formación de ésteres. Estos se llevan a cabo cuando mezclamos un ácido carboxílico con un alcohol. Ustedes recuerdan que la letra R en las moléculas significa, R o R', significa una cadena de carbonos, ¿no? Creo que este lo voy a pintar de un color diferente para que no se confunda. Voy a poner verde. Ujú. Ok. Y el grupo funcional lo voy a marcar con rojo. Grupo funcional aquí es el carboxilo. Y el grupo funcional en la otra molécula, en la del alcohol, ya sabemos que es un hidroxilo. Lo habíamos puesto con morado en la anterior, ¿verdad? Vamos a dejar el mismo código de color. Este es un hidroxilo. Ujú. Y después de la esterificación, se forma un nuevo grupo funcional, que lo voy a marcar ese con amarillo. Creo que no lo hemos usado. Ajá. Este grupo funcional, espero que lo reconozcan, es el grupo funcional acilo. Ujú. Y acá tenemos las dos R's que teníamos previamente. La R solita está del lado izquierdo y la R' está del lado derecho. Es muy importante que se fijen que el enlace que hay entre... ven que aquí está el carbono con doble enlace oxígeno, ese va enlazado a la R del ácido. Ujú. Mientras que la R', que está enlazada al oxígeno simple, ese va enlazado a la R' del alcohol. O sea, de una parte está la del ácido y de la otra parte está la del alcohol. Y pues bueno, ahora pongamos los nombres de las series homólogas.
Si tenemos un carboxilo, pues claramente tenemos ácido carboxílico, ¿no? Como está escrito ahí en inglés, el carboxylic acid. Y si tiene grupo funcional hidroxilo, pertenece a la serie homóloga de los alcoholes. Y si tiene un grupo funcional acilo, pertenece a la serie homóloga de ésteres. Y de nuevo se pierde una molécula de agua. De nuevo también se le llama esto una deshidratación. Y al proceso en el que se preparan los ésteres de esta manera se le llama esterificación. Está relativamente fácil porque esterificación significa formación de ésteres. El proceso contrario, o sea, cuando mezclamos un éster con una molécula de agua, se llama hidrólisis. Y se llama hidrólisis porque el agua rompe la molécula del éster. Lo voy a marcar con moradito aquí abajo. Ahí está, hidrólisis. Es por eso que el proceso de esterificación usualmente se lleva a cabo en condiciones anhidras. Eso significa que no tenga agua cerca, porque el agua destruye los ésteres. Bueno, también aquí como dato curioso es que la esterificación es una de las formas en las que se sintetizan polímeros. Polímeros como los que conocemos como el PET, un plástico que utilizamos cotidianamente y que estamos reduciendo su uso en fechas recientes. Pues bueno, también se produce a través de reacciones de condensación. Pueden ver en esa imagen que tenemos el etilenglicol, que es un alcohol, con el ácido maleico, que es un ácido carboxílico. Entonces estos se condensan en un éster, solamente que la característica, aquí tiene una letra N, es que se repite muchas veces esa molécula, por eso se llama polímero. Entonces bueno, este es un ejemplo de esterificación, la formación de polímeros del tipo PET. Y finalmente tenemos la formación de amidas, y que en bioquímica y biología se conoce como enlace peptídico. Noten por favor que tenemos aquí la unión de dos moléculas, una molécula que es una amina y una molécula que es un ácido, y entonces juntos forman el enlace peptídico que en química se llama amida. Voy a marcar los grupos funcionales. Esto era con rojo. Ok, ya voy. Este es un carboxilo, lo observamos. Que está después, este es uno nuevo, vamos a ponerlo azul. Este es el grupo amino. Y cuando combinamos un carboxilo con un grupo amino, producimos uno nuevo, que lo voy a poner con negro, que es este, que es el grupo amida. De nuevo, fíjense que perdemos una molécula de agua, como en todos los procesos de condensación que estamos trabajando. No sé si se dan cuenta, pero las moléculas que son reactivos en esta reacción, además de los grupos funcionales que les señalé, también tienen otros, nada más que no los señalé. O sea, por ejemplo, el primer compuesto también tiene un NH2C, también es un grupo amino. Y el otro compuesto, perdón, tiene también un COOH, o sea, también es un carboxilo, es decir, también pertenece a un ácido carboxílico. Eso es porque los dos compuestos son aminoácidos, o sea que tienen grupo amino y grupo carboxilo, por eso se llaman aminoácidos. Pero bueno, solamente interactúa una parte ácida del aminoácido y la parte amino del otro aminoácido. De nuevo, las moléculas que se forman, que es la amida, es más compleja que las primeras dos moléculas, es más grande, obvio, y se pierde una molécula simple que es el agua, ¿no? Muy bien, ¿esto por qué nos interesa trabajarlo? Pues porque este enlace amida o enlace peptídico, como es conocido en biología y bioquímica, nos permite comprender cómo se forman uno de los macronutrimentos que trabajamos en clase, que son las proteínas. Porque las proteínas son cadenas de aminoácidos. Entonces, para poder hacer los eslabones, es decir, las uniones entre un aminoácido y otro, se tienen que llevar a cabo reacciones de condensación, que son estas que estamos viendo. Entonces, aquí hemos formado el primer eslabón de dos aminoácidos. Entonces, como todavía tiene libre, voy a marcarlo con verde, como todavía tiene libre esta parte amino y esta parte de carboxilo y esta parte de amino, pues por esos lugares se puede conectar a otro aminoácido y con otra reacción de condensación, y así se va produciendo. Cuando tenemos cadenas de varios aminoácidos, pero todavía son pequeñas cadenas, se les conoce como péptidos.
o sea, cadenas de 5 de 10 aminoácidos son péptidos. Y conforme se van haciendo grandes estas cadenas, ya podemos hablar de proteínas. Ajá. Pues bien, esto es en sí el resumen de lo que tenemos que trabajar de reacciones de condensación. Espero les haya quedado claro y si no, recuerden revisar de nuevo el video y preguntar. Que pasen un bonito día. Hasta luego.